Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pipo y una vez más tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Recordá que si te quedaste atrás con alguno de los días del plan o querés ponerte al día, en el canal hay una lista de reproducción donde están todos los días hasta el día de hoy. Espero que poco a poco vamos a ir entendiendo la palabra de Dios y ver cómo fueron ocurriendo los acontecimientos. También quería decirte que me gustaría llegar a más personas, así que si no estás suscrito puedes suscribirte, puedes compartir este video con quien vos creas que va a ser de bendición. Y también, como siempre, puedes dejar algún comentario, algún pedido de oración, tu nombre, así oramos por vos y pronto responderemos. Espero que este pasaje sea de bendición. Historias dentro de una gran historia. Dos historias que muchas veces nos preguntamos: ¿qué hacen en la Biblia? Tienen enseñanzas muy importantes, como en el caso de los danitas, quienes erigen una iglesia particular, acorde a sus intereses, y en el caso del levita y sus concubinas, nos muestra hasta dónde podemos llegar cuando la ley se pierde y la sociedad vive en la anarquía y cada quien hace lo que quiere. Jueces capítulo 18. Idolatría en la tribu de Dan. En esos días, Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron: pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos, porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes les preguntaron: ¿qué encontraron? Los hombres le contestaron: vamos, ataquémoslos, hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil, que no carece de nada. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Mané Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais le explicaron a los demás: en una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven levita, y lo saludaron amablemente. Mientras, los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta. Los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo: ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos, y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada.
El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía: ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan? ¿Qué te pasa?, contestó Micaías. Ustedes se han llevado todos los ídolos que yo hice y a mi sacerdote, y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron: Ten cuidado con lo que dices. Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet Rehob. Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí, y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Jueces capítulo 19. El levita y su concubina. En esos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, éste lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo. Así que pasó allí 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir. Pero el padre de la joven le dijo a su yerno: Come algo antes de irte. Así que los 2 hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo: Quédate, por favor, otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del quinto día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir. Pero una vez más, el padre de la joven le dijo: Come algo, después podrás irte esta tarde. Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo: Mira, está atardeciendo. Quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo: Paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín,
pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén, en Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche, aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él». Entonces el anciano salió para hablar con ellos. «No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa, y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre». Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa, y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina, tirada, con las manos en el umbral. «Levántate, vamos», le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que veían exclamaban: «En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará?».